En este video vamos a hablar sobre el balance energético. Bueno, los requerimientos en sí, cuando hablamos del requerimiento, por ejemplo, requerimiento energético de una persona, nos referimos a que el requerimiento es la menor cantidad de un nutriente o de energía que debe ser consumida por un individuo para mantener una adecuada nutrición libre de enfermedades por carencia. Entonces, se remarca en esta definición el carácter de individual, es decir, el requerimiento es siempre individual para una sola persona y va variando según las distintas personas, distintas edades, distintos sexos y demás. Según la recomendación conjunta que hacen FAO, OMS y la ONU, los requerimientos individuales de energía se corresponderán con el gasto energético que es necesario para mantener el tamaño y la composición corporal, así como un nivel de actividad física que sea compatible con un buen estado de salud y un óptimo desempeño en lo que es lo económico y lo social. Es decir, que cuando hablamos del requerimiento, hablamos del requerimiento energético de una persona, se calculará en base a su gasto energético total y que sea compatible con un buen estado de salud. El cálculo para el requerimiento de energía se basa en múltiplos del metabolismo basal de acuerdo a la edad y el sexo de cada individuo. Entonces, generalmente para lo que son fines prácticos se expresan en unidades de energía, como puede ser kilocalorías o kilojoules por día o por unidad de masa corporal por día, es decir, kilocalorías al día o kilocalorías por kilo por día. A diferencia de los requerimientos, podemos encontrar las recomendaciones. Una recomendación es el valor promedio de un nutriente o energía para un grupo poblacional que, suministrado a esa población, mantiene al mayor número de personas en buen estado de salud. Se basan en los requerimientos corregidos por biodisponibilidad en el caso de algunos nutrientes, y a eso se le añade una cantidad para compensar lo que es la variabilidad individual y un margen de seguridad. Es decir, que son los requerimientos que dijimos que eran individuales a los que se le suma un margen de seguridad para agrupar a la mayoría de la población y poder hacer una recomendación, algo más general. Entonces destacamos en lo que es esta definición en que las recomendaciones tienen más bien un carácter poblacional, mientras que el establecimiento de los requerimientos se basa mediante ensayos bioquímicos, clínicos y fisiológicos. Las recomendaciones tienen un fin un poco más práctico, es decir, no es algo tan teórico y tan mesurado, sino más bien algo con una finalidad más, un enfoque más poblacional. Entonces tienen distintos campos de aplicación que lógicamente no van a tener que ver con la terapia individual, sino más bien con este tratamiento de comunidades. Entonces, los campos de aplicación y la capacidad de dictamen que tienen estas recomendaciones nutricionales pueden ser algunas de las siguientes. Por ejemplo, la planificación de una alimentación que cubra los requerimientos nutricionales. Es decir, por ejemplo, en un servicio gastronómico puedo utilizar estas recomendaciones para cubrir algún nutriente o a nivel energético si va destinado a una población que es bastante homogénea. Por ejemplo, un grupo de adolescentes que asisten a un colegio, al comedor de un colegio. Otro ámbito de aplicación es la producción alimentaria y el abastecimiento nutricional de diferentes grupos de población. Lo mismo en un servicio gastronómico. Después también la orientación en lo que es la toma de decisiones sobre el abastecimiento nutricional, la calificación de los datos de consumo de alimentos, es decir, si yo voy a hacer encuestas alimentarias y quiero saber si esa población cubre con el consumo energético, puedo comparar con las recomendaciones para saber si están bien o falta o consumen en exceso para poder llegar a comparar. Bueno, otro punto donde podemos utilizar estas recomendaciones es en el desarrollo de nuevos productos en la industria alimentaria. Por ejemplo, si yo sé que hay un nutriente
que en esta población no logro cumplir con la recomendación, bueno, desarrollar un producto que cumpla con esa recomendación. Después también nos sirve para el etiquetado de alimentos, que contenga esta información nutricional, la estructuración de guías alimentarias para la población, es decir, estas recomendaciones que se dan a nivel del Ministerio de Salud, y también nos sirve para el desarrollo de programas de formación en lo que es nutrición o alimentación, donde lo que se busca en sí es la educación alimentaria a toda la comunidad. Bueno, una vez que tenemos lo que es un requerimiento o una recomendación, y estamos hablando siempre todavía en términos energéticos, nos toca hablar de lo que es el balance energético. En lo que respecta a la nutrición humana, se valora la transformación del alimento en nutriente y cómo ese nutriente se aprovecha por el organismo, el constante intercambio de calor que hay con el medio exterior y el equilibrio de lo que es el llamado balance energético. Sin embargo, la regulación energética es menos precisa que la regulación de otras funciones fisiológicas, como por ejemplo la temperatura o la presión arterial, ya que no existe una necesidad biológica de ajustar de inmediato este balance energético. Ocurre que muchas veces esto se va postergando, el cuerpo, es decir, lo va postergando, y terminan sucediendo algunas cosas que ahora veremos puntualmente. El balance energético representa en sí lo que es la ganancia o la pérdida neta de energía que tiene un organismo, y es el resultado de la comparación entre los ingresos de energía y los egresos de energía, que están representados por el gasto energético. Entonces, acá vamos a mencionar algunas cosas como para repasar, que tienen que ver que hablamos cuando hablamos de ganancia. Por ejemplo, la ganancia es el aumento de los depósitos corporales, y con esto nos referimos lógicamente al aumento de peso. Por otro lado, cuando hablamos de pérdida, ¿qué hablamos cuando hablamos de pérdida? De la oxidación de los depósitos corporales, donde entonces por ende va a haber una disminución en el peso. Cuando hablamos de ingreso, porque decimos que este balance energético es el resultado entre la comparación de el ingreso y el egreso. Entonces, ¿qué es el ingreso? Es el total de calorías que son incorporadas por los alimentos menos las excretadas por orina y por materia fecal. ¿Y qué decimos cuando decimos egresos? El egreso es el gasto energético total. Entonces, básicamente, para resumir, cuando hablamos del balance energético, hablamos de lo que consumimos en términos energéticos y lo que gastamos en términos energéticos. El balance energético, entonces, como todos deben estar pensando, tiene que ser equilibrado, es decir, tendría que tener como ideal un valor igual a cero, que lo que yo como y lo que yo gasto sea similar, es decir, que las calorías que yo voy a incorporar en forma de alimentos no me generen ni un déficit, es decir, que el cuerpo no pueda realizar las funciones vitales, ni lo que es un exceso, es decir, que haya calorías excedentes que se transformen y se depositen en forma de grasa. Y esto se logra teniendo muy en claro lo que es el requerimiento energético de una persona, para el cual, para esa estimación, se utilizan las tablas del gasto energético en reposo, donde se multiplica por un factor de actividad, que dijimos que es el componente más variable. Entonces puede haber una actividad sedentaria o activa o moderadamente activa. Eso es un condicionamiento a la hora de elegir después el aporte energético que va a tener la alimentación. Para mantener este balance energético, buscando que sea igual a cero, que sea neutro, existen dos alternativas. La primera es ajustar el ingreso al consumo, es decir, que el gasto energético se corresponda con la ingesta energética. Bajar la cantidad que consume si está consumiendo en exceso, o subirla si está teniendo un déficit. La segunda opción es ajustar el consumo
a la ingesta. Entonces, si la ingesta energética es superior a lo que yo gasto, debo buscar la forma de poder consumir más energía. Por lo tanto, puedo plantear aumentar la cantidad de actividad física que realizo durante el día. La única forma para mantener estable el peso corporal es que exista un balance neutro justamente entre lo que es la ingesta y la utilización de esa energía. Tradicionalmente, la ingesta calórica era considerada el factor clave de la regulación del peso. Sin embargo, a pesar de que existe un razonamiento matemático de esto del balance energético que nos dice que debería ser así, muchas veces en lo que es la realidad, la disminución de la ingesta energética no nos produce un cambio en el peso o nos produce un cambio en el peso que no es el esperado, tanto para los pacientes como por los profesionales. Se podría esperar que si yo restrinjo la cantidad de calorías que consumo, ocurra un determinado descenso de ese peso corporal. Sin embargo, en la realidad se muestra que los descensos son un poco más modestos o siempre menores de lo esperado. Una situación muy similar, aunque a lo contrario, sucede cuando yo busco aumentar el peso corporal a partir del aumento de la ingesta, es decir, con una sobreingesta, y se observa nuevamente que es muy difícil alcanzar las metas esperadas. Podría entonces incluirse en este contexto, y todo esto viene para fundamentar por qué, a pesar de que es muy lindo y muy matemático el tema del balance energético, en la realidad y en el cuerpo en sí las matemáticas no funcionan con exactitud. Entonces acá introducimos lo que es el término adaptación metabólica, que es un término que propone en 1985 FAO y OMS para definir el proceso por el cual este balance energético alcanza una nueva estabilidad, es decir, un nuevo estado de equilibrio entre el ingreso de alimentos y los nutrientes. Y este nuevo estado de equilibrio o esta adaptación metabólica puede ser o puede provenir de diferentes causas, por ejemplo, genética o directamente metabólica, o puede ser social o conductual. Por eso, cuando hay en juego tantos factores como la genética y lo social, es muy difícil resumir todo en una simple ecuación matemática. Entonces, siempre teniendo en cuenta que esta ecuación del balance energético es más bien como que nos orienta, teniendo en cuenta esto que influyen otros factores, vamos a definir la ecuación del balance energético, que establece que el peso corporal se debería mantener constante cuando la ingesta calórica, que es la energía química potencial que tienen los alimentos que ingiere una persona, es igual al gasto calórico, que sería la energía gastada durante el transcurso del día y que tiene esos tres componentes, que es el gasto energético en reposo, la termogénesis de los alimentos y la actividad física. Entonces, si esta ecuación está equilibrada, nos tendría que dar un balance neutro. Y después hay otras dos situaciones que se pueden dar. Una es el balance energético positivo, que se produce cuando se incorporan más kilocalorías de las gastadas, es decir, la persona consume más de lo que necesita y como consecuencia se produce un aumento del peso, ya que el exceso de calorías que no se utiliza como energía se va a depositar en forma de grasa en el tejido adiposo corporal. Se estima aproximadamente que por cada 7.000 kilocalorías que se consumen en exceso, se almacena en el cuerpo 1 kilo de grasa. Esa es la conversión. En resumen, si se aumenta de peso, se ocurre un aumento de la ingesta en calorías, o si se disminuye lo que es el gasto en forma de actividad física. Otra situación que se puede dar es el balance energético negativo, que es justamente todo lo contrario de lo anterior y tiene que ver con que el total de calorías consumidas es menor al gasto que tiene el individuo.
Y por lo tanto hablamos de que si el déficit es de 7000 kilocalorías, se pierde 1 kilo de peso. Entonces, la pérdida de peso en sí puede ser causada por un aumento del gasto energético, por el ejercicio físico, por ejemplo, o una disminución en el consumo neto de energía, es decir, en el consumo de kilocalorías. Y entonces, para terminar, miremos un poco lo que es esta imagen que nos habla justamente de esta ecuación del balance energético, donde en primer lugar tenemos una situación de equilibrio, donde la persona consume lo mismo que gasta y se mantiene en el peso. Después hay una situación donde hay bajo peso o puede llegar a haber desnutrición porque el gasto energético es mayor al consumo de energía. Y por último tenemos el caso del sobrepeso o la obesidad, donde el consumo de energía es mayor al gasto energético. Entonces esto es lo que plantea la ecuación del balance energético, pero siempre tengamos en claro que esta ecuación es solo matemática y que no es meramente aplicable a la realidad. Bueno, y eso fue todo sobre el balance energético. Nos vemos en el próximo video.